el orden de las estiroquetas del género treponema, llamado treponema pálido, que tiene entre 5 y 20 micrómetros de largo por 0.5 a 1 micrómetro de espesor, capaz de atravesar la piel indemne, es el agente causal de las nubes posibles. Si bien es cierto que la luz tiene manifestaciones múltiples, es una enfermedad sistémica. Una parte importante de la sífilis son las manifestaciones cutáneas, y eso es lo que vamos a ver. La sífilis se transmite por contacto directo, por transfusión sanguínea, por ingestión de secreciones y transplacentaria. De esta manera se conocen dos variedades: una sífilis que es adquirida y una sífilis prenatal, antiguamente conocida como sífilis congénita, pero dado que no siempre aparecen las manifestaciones de infección intrauterina en el momento del nacimiento, se puede llamar la sífilis prenatal. Siguiente, por favor. La sífilis, antiguamente conocida como congénita o prenatal, actualmente tiene fases tempranas, tardías y precoces. Lo que nos interesa en este momento es la sífilis adquirida, con una fase precoz que implica lo que se conoce como sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis latente, y una fase tardía con manifestaciones cutáneas mucosas, otoarticulares, cardiovasculares y neurológicas. Recuerden que en la actualidad, por razones que no se conocen, realmente ya no existen ni la proporción ni la intensidad de sujetos que padecían sífilis cardiovascular y sífilis neurológica. Recuerden ustedes que un famoso gángster como Al Capone murió de una sífilis diseminada con problemas de tipo neurológico. Siguiente. En promedio, 3 días, mejor dicho, entre 5 días como mínimo, sí, y 100 días como máximo, pero un promedio de más o menos 3 semanas, es decir, 21 días después de haber tenido un contacto sexual infectante. Y ya cuando los microorganismos han alcanzado la circulación y están diseminados en el organismo, se hace presente en el sitio de inoculación y por un fenómeno necrotizante local de tipo Schwarzman, una erupción, no una ulceración, sino una erupción, la cual, en primer lugar, es relativamente adolorosa o asintomática, es dura, consistente al ser palpable y que dura aproximadamente entre 3 a 6 semanas después de haber aparecido. Esto es lo que se conoce con el nombre de chancro, pero esto es el chancro típico. En la actualidad, los estudios epidemiológicos demuestran que en el 40 a 50% de los sujetos al sexo con sífilis primaria, el chancro es atípico. Atípico en su número, ya que puede ser múltiple y no solamente único. Atípico en su forma, ya que no solamente es una erosión, sino una ulceración de carácter magedénico o tenebrante. En su evolución, ya que puede durar más allá de lo que les acabo
acabo de decir, el chancro que dura tranquilamente más allá de 100 días. Y eso se debe tener importancia. También la localización. Son 4 cosas que convierten un chancro atípico en atípico: forma, tamaño, localización y duración. Siguiente punto. Esto, por ejemplo, no es ulceración. Esta lesión de aquí es una ulceración. Y una ulceración discretamente cerebrante, porque ustedes ven que compromete más allá de lo que es la dermis de la piel que recubre al del pene. Siguiente, por favor. Igual aquí, un chancro totalmente atípico. Siguiente, por favor. Otro ejemplo de atipismo, una úlcera de bordes muy bien definidos y profunda. Es 4 o 5 veces del tamaño de lo que pensaríamos que es un chancro. Siguiente. Igual aquí, un chancro que no tiene las características de la erosión. Un chancro recubierto por una pseudomembrana que lo semeja mucho a lo que es el chancro blando. Pero recuerden que este no vuelve. Este no permite ser explorado con un estilete romo, porque se llama duro. Siguiente, por favor. Chancros extragenitales como este localizado en el esfínter anal. Siguiente. Debe tenerse siempre presente la posibilidad de un chancro ante toda lesión atípica en cualquier parte de la superficie cutánea. Aquí tenemos en una zona no pensada una erosión tampoco sugestiva, no una erosión, sino una ulceración no sugestiva que realmente resulta ser un chancro atípico. Sobre un nódulo se ha producido la ulceración. Los chancros de esta zona son bastante frecuentes. Siguiente. Igual, los mismos comentarios. Si un individuo se presenta en la consulta de ustedes presentando o mostrando este tipo de lesión genital o extragenital, ¿cómo procederían ustedes? Les dice que acaba de salir hace un día, hace 2 días, hace una semana. Entonces recuerden ustedes que serológicamente no se puede determinar un cáncer de un chancro, sino 3 a 4 semanas después de haber aparecido el chancro. No se lo puede diagnosticar como luego. ¿Qué es lo que se pide entonces? La identificación del microorganismo mediante el campo oscuro. Pero resulta ser que el campo oscuro carece de especificidad, es decir, muestra la presencia de telefonemas, pero por ejemplo en la boca hay 20 tipos de telefonemas morfológicamente iguales y en las heces fecales iguales. Por lo tanto, quedaba esta disyuntiva. Siguiente, por favor. Mediante la inmunofluorescencia se vino a solucionarlo. Aquí se tiñe de manera específica los antígenos de membrana del treponema pálvico y se sabe por inmunofluorescencia que la lesión que nosotros estamos identificando es producida por treponema pálvico. Es decir, la primera prueba que nosotros debemos solicitar siempre en una lesión que sospechemos de chancro es una investigación del treponema, bien sea por campo oscuro con los inconvenientes que les acabo de decir o por inmunofluorescencia. Siguiente, por favor. Pero resulta ser que el individuo
por tener un chancro muy discreto, o porque así son las personas de descuidadas, no se dio cuenta de la presencia de él, sobre todo si es extragenital. Y entre 3 a 6 semanas de haber aparecido el chancro, se hace presente esto. Este exantema rociólico, los elementos son circulares, más que circulares, ovoidales, de color medio rosado, discretamente descamativos, separados por piel normal. Esto es lo que constituye la roceola. Siguiente, por favor. Aquí está bastante más claro. Realmente en un sujeto que presente este tipo de máculas diseminadas de carácter rosoliforme, siempre exíjanme que les enseñen las palmas de las manos y las plantas de los pies, porque ahí están las lesiones análogas a estas, que son bastante características de Lues y sirven para descartar otros exantemas que son semejantes. Puede picar, puede no picar, en algunos sujetos les pica, pero créanme, la cantidad de personas que con secundarismo lues son diagnosticadas o de infiliación rosada, como les dije yo anteriormente, o exantemas virales no específicos, son bastantes. Aquí, obviamente, los test serológicos ya son positivos, comenzando por el FTA y el PERL, se hace positivo después. Siempre vigilen palmas y plantas. Nunca se les vaya a ocurrir con el dedo tocar esto, porque son sitios en los cuales hay miles de treponemas y solamente por contacto obviamente se puede transmitir una lesión. Son para mirarlas, para examinarlas con un dispositivo, pero jamás con la mano. Siguiente, por favor. Esto dura aproximadamente unas 6 a 8 semanas y luego se va. Está un tiempo el paciente limpio y comienzan a iniciarse las rociolas de repetición, en la cual los mismos elementos no aparecen, sino elementos diferentes, cada vez menos diseminados, cada vez más circunscritos, cada vez más polimorfos. Así durante 8 a 10 meses se va repitiendo el asunto de las rociolas de repetición. Siguiente. Miren, por ejemplo, aquí. Después de 2 o 3 meses de haber tenido la rociola inicial, aparece este brote de pápulas. Muy difícil de diagnosticar para una persona que sepa bien, mucho más para uno que no tiene idea de lo que es la dermatología, relacionarla siempre con un exantema de carácter rociólico de repetición luego. Siguiente. Igual, aquí las lesiones presentan necrosis. Son nódulos necrosados y pápulas necrosadas. Siguiente. En este sujeto, si a mí se me presenta, yo lo que pensaría es en una dermatitis seborreica, y ustedes también, por lo que han aprendido cuando yo les di la clase de dermatitis seborreica, son sífilides de carácter seborreico. La reacción está, pero el agente no desencadenante, sino condicionante de la reacción es el treponema pálido, y esto es un secundarismo luético con rociolas de carácter más circunscrito, menos diseminado y más polimorfo. Estas son etapas ya un poquito más avanzadas, igual aquí, son de carácter rosoliforme,
La leucodermia, las manchas de carácter hipocrónico, son una consecuencia de la reacción inflamatoria superficial. Cuando hay una reacción inflamatoria profunda en la piel, lo que hay es melanodermia, es decir, máculas de carácter pigmentado en exceso. Esto es lo que se llama collar de Venus, la presencia de estas máculas hipocrónicas en zonas donde previamente ha existido una rociola poco notable, poco determinada. Siguiente, por favor. Tardíamente pueden aparecer lo que se llaman clavos sifilíticos, que son lesiones muy semejantes a lo que son las verrugas vulgares, o una dermatitis de contacto irritativa crónica en lo que es la palma de las manos. Siguiente. Clavos psoriáticos bastante difíciles de distinguir de lo que son las verrugas plantares, pero recuerden que estas lesiones son altamente contagiosas, por lo tanto nunca hay que explorarlas con la mano. Siguiente. La mano desnuda. Una sífilis de Morindo, es decir, semeja a una erupción volcánica. Aquí está la lesión madre, las lesiones satélites. Estas son etapas bastante avanzadas de la sífilis secundaria, de su periodo secundario. Siguiente. Algo que es muy importante tener siempre presente es la presencia de sífilides papulosas en genitales externos e internos en el sexo femenino. Son pápulas erosivas o no, raramente vegetantes, pediculadas, que hacen su manifestación durante etapas tardías del secundarismo. Son bastante más frecuentes de lo que se puede imaginar, sobre todo en genitales internas de mujeres que practican la prostitución, tanto en la ciudad como en los pueblos, y no tienen la oportunidad de ser examinadas. Siguiente, por favor. Estos son lo que se conocía también como condilomas planos, contrariamente a lo que sucede en las verrugas, que se llaman condilomas acuminados. Pero en la actualidad un tipo de verruga también presenta la apariencia del condiloma plano, por lo tanto mejor es llamarlo condiloma, mejor dicho, lesiones de carácter papuloso, sífilis papulosas tardías. Siempre que ustedes vean este tipo de manifestaciones de carácter papuloso o en placas, vegetantes o no, en los pliegues perianales, en zonas genitales, siempre la atención a lo que es una serología para diagnosticar una sífilis en periodo de secundarismo. Son nódulos sésiles uno, pediculados otros, consistentes, tienen menor cantidad de treponemas que lo que son las sífilis iniciales, pero también son infectantes. Esta es una forma muy rara de sífilis. Realmente, como ustedes ven, esta es una fotografía. Se llama sífilis maligna, en la cual las manifestaciones de carácter ulceroso son las que predominan, ulceronecrotizantes. Esto es consecuencia de una vasculitis necrotizante de carácter leucocitoclástico, de tipo inmunológico tipo 3, una respuesta inmunológica tipo 3 por inmunocomplejos circulantes. El problema aquí es que realmente estos son sujetos que tienen con mucha frecuencia seronegatividad, y entonces el diagnóstico de este tipo de patología muchísimas veces pasa inadvertido o es muy difícil llegar. Esta es la sífilis maligna, precoz se llama. Siguiente. Fisturación de las comisuras labiales
sujetos que llegan con fisuración en las comisuras labiales. Es un pecado realmente no mandarles a hacer un examen serológico y un examen de campo oscuro, porque una de las primeras cosas que hay que diferenciar es la sífilis de tipo erosivo a nivel de las comisuras. Siguiente, por favor. Placas erosivas a nivel de labios o en el interior de la mucosa yugular. También se debe pensar en una manifestación tardía de sífilis secundaria. Siguiente, por favor. Placas erosivas con depapilación, fisuración profunda. Esto de aquí es bastante sugestivo de sífilis, la pápula, la placa erosiva en el dorso de la lengua. Hay que recordar una cosa, estas fisuras realmente muchas veces persisten durante la fase terciaria de la sífilis, tardan mucho tiempo, 15 o 20 años, y son susceptibles con mucha frecuencia de transformarse en carcinomas espinocelulares de la lengua. Por lo tanto, hay que tener siempre presente esa posibilidad de la presencia de una LUES en su fase secundaria tardía ante la presentación de este tipo de áreas peladas, depapiladas, sin papilas en el dorso de la lengua. Es una manifestación de lo que es la sífilis, la manifestación cutánea de la sífilis. Siguiente. Igual, muchos pacientes, y yo he visto varios diagnosticados como aptosis o índigo-estomatitis aftosa recidivante, son sujetos que tienen manifestaciones mucosas tardías con la sífilis secundaria. Ante toda erosión repetitiva, no digo que se debe pensar en la causa, no. Uno de los posibles factores es la presencia de una LUES en fase secundaria, por lo tanto, se debe estudiar como tal. Siguiente. Aparte de las manifestaciones que les he dicho, durante la sífilis secundaria hay que pensar en la posibilidad de buscar la linfadenopatía única o linfadenopatía múltiple o la espectrosplenomegalia, afectaciones de carácter osteoarticular y muscular, participación ocular y auditiva y el compromiso del sistema nervioso central. Esto se da frecuentemente, no tanto como antes. Siguiente, por favor. Ahora bien, el tipo, el paciente, supuesto que estamos hablando, pasa por todas las etapas que les he dicho, no se dio cuenta por ser muy discreto, y aparentemente no vuelve a tener manifestaciones. El tipo de hecho ha entrado en lo que se llama la sífilis latente. La sífilis latente se caracteriza por el silencio. Y esto no se diagnostica porque el sujeto viene a pedirnos una consulta por tal o por tal, no. Este tipo va a entrar a alguna colocación, a algún puesto de trabajo, y lo que le piden es un test serológico no treponémico. Y al paciente le sale positivo. Se alarma a otro laboratorio, repite 2, 3, 4 veces y siempre es repetidamente reactivo. Un médico que lo está viendo le dice, bueno, no hay problema, hagamos un test específico confirmativo. En este caso, lo que se le pide es un FTA-ABS. Y el FTA-ABS es positivo. El sujeto sometido a estudios tiene una ausencia total de signos y síntomas de enfermedad. Y no solamente eso, sino que las muestras de líquido de calor raquídeo y de radiografía de corazón y aorta son normales. El paciente tiene una sífilis latente y recuerden ustedes,
Esta es la forma como en su mayor parte se diagnostica la sífilis, en la mayor proporción. Lo inquietante del asunto, ¿saben qué es? Que hoy se sabe, por estudios de larga data, que de cada 10 pacientes que tienen una sífilis latente, el 90, mejor dicho, 9, no les pasa nada. Se mueren de viejos. No llegan, sino de manera excepcional, a hacer una sífilis tardía de carácter cardiovascular o neurológico. La mayor parte no les sucede absolutamente nada. ¿Cuántas personas realmente, por no necesitar un test serológico por X de circunstancias, son sujetos que tienen el problema? No es que sean contagiantes en sí mismos, porque son sífilis muy tardías, pero realmente antes se pensaba que la cosa no era así, es decir, irreversiblemente el sujeto en sus 12 tardías tenía que hacer una sífilis cardiovascular o una sífilis neural. Hoy se sabe que no. Siguiente. ¿Qué puede pasar con una sífilis latente? Lo que les acabo de contar. Persistencia indefinida, sin que el sujeto se entere nunca del asunto. Se llega a morir de alguna cosa, le hacen una autopsia y el paciente sabe que tenía una sífilis latente. O, excepcionalmente, mejor dicho, no hablemos de excepcional, sino eventualmente, la sífilis se transforma en una sífilis cutánea, una sífilis mucosa, otra articular o miscelánea, circunscrita a esos dos. Ahora sí, excepcionalmente puede dar una sífilis cardiovascular o una neurosífilis. Esto en la actualidad, por razones que les vuelvo a repetir, que no están claras, no se ve como se veía antes. Parece ser que el contacto de estas dos especies, la especie humana y la bacteria, ha llegado a un entendimiento y ni el uno reacciona de manera exagerada, ni el otro ataca de manera exagerada tampoco. Siguiente, por favor. Pasado generalmente 2 años después del comienzo, la sífilis entra en lo que se llama una etapa tardía. Y la forma cutáneo-mucosa de la sífilis tardía, que es lo que se puede ver, y ahora también con mucha rareza, es el goma, es decir, nódulos inflamatorios que comienzan en la hipodermis o comienzan en el hueso, en el periósteo, y desde ahí van ascendiendo hasta terminar en la epidermis, ulcerándola, provocando necrosis con gran destrucción tisular. Circunscrita, muy reacia al tratamiento, consecuencia de la respuesta inflamatoria de carácter granulomatoso a la persistencia focal del antígeno, son los gomas. Siguiente. El goma lingual realmente me ha traído a colación un personaje que conocí durante mi posgrado, que se presentó diciendo que le ardía la lengua,